Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast en el que nos proponemos hablar sobre el lado económico y organizativo del deporte. Me acompaña el director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este capítulo vamos a hablar de cómo puede monetizar un club sus redes sociales, de impresiones a ventas. Marc, cada vez más nos informamos de lo que pasa en el mundo y en el club que nos interesa a través de las redes sociales y, evidentemente, los clubs buscan llamar nuestra atención por ahí. ¿Cuántos seguidores tiene el fútbol en esta especie de grada virtual a la que muchos se refieren? Pues tras un año de seguir apostando por estos canales y especialmente tras el cambio de clic que se produjo con la pandemia, con mucho más contenido diferencial en redes sociales, el número de fans de los equipos de primera y segunda división subió otro 11% en 2021-2022 y ya se superan, y ojo el dato, los 693,7 millones de seguidores entre las principales plataformas, es decir, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o la china Weibo. Ahora que hablas de TikTok, parece que si no haces un TikTok es muy difícil impactar en los jóvenes. Y parece que todo se produce ahí por el éxito de los vídeos cortos. Incluso hemos llegado a ver un partido de primera división entre el Betis y la Real Sociedad que tuvo más de 500.000 espectadores a través de TikTok. Lo cierto es que esta red social, que yo no es que sea un gran TikToker, pero hablamos de la red en la que se ha producido un mayor aumento de seguidores vinculados al deporte. Los clubes de primera división han aumentado en un 96,28% los seguidores en esta plataforma, es decir, que han doblado su tamaño en TikTok, aunque Instagram sigue reinando en números totales. No obstante, TikTok, que yo creo que es el gran rival de Instagram para el deporte en cuanto a captación de nuevas audiencias, es la que más engagement genera por publicación, es decir, que la que mejor conecta con los aficionados. Y al final, eso es lo que más valoran las marcas a la hora de medir el rendimiento e impacto real de las publicaciones. Según datos de Blinkfire, la medida de engage por publicación ya es superior en TikTok que en Instagram y, ojo a esto, multiplica por 10 a Facebook. Y todo esto, Marc, ¿cómo lo están convirtiendo los clubs en un mecanismo para conectar mejor con el fan y poder abrir nuevas vías de ingresos? Lo cierto es que estamos en una fase aún muy incipiente en cuanto a monetización de la actividad directa en entornos digitales. Entre las vías más comunes para sacar partido a estas millonarias bases de fans se encuentran el patrocinio, es decir, que si yo trabajo con una marca, pues le doy activos digitales relacionados al contenido en las redes sociales, ya sea con publicidad, que aparece antes de reproducirse en un vídeo, o con presencia dentro de las creatividades que se publican, o esto que le llaman los payrolls, que paga una plataforma para emitir anuncios aprovechando la comunidad de seguidores de una propiedad. Es que al final, Marc, la publicidad digital cada vez es más importante. La inversión publicitaria digital ya superó la realizada en televisión en 2019 y el año pasado rozó los 4.070 millones de euros según AB Spain y Pricewaterhouse. Total, antes los activos digitales era algo que prácticamente se regalaba con los contratos de patrocinio y apenas ocupaban unos párrafos explicativos y ahora, en cambio, ocupan numerosas páginas y hay una segmentación mucho más clara de cuál es el inventario de activos digitales, el tipo de activaciones que se pueden realizar o el contenido más idóneo para cada patrocinador en función de su producto. Ahí, por ejemplo, tenemos a los destinos turísticos y las aerolíneas muy presentes en los viajes y las giras de verano, mientras que en el día a día de los entrenos suelen ser más bien marcas de rendimiento deportivo. Sí, yo creo que el sector tiene una cosa muy clara, que es que el contenido tiene que tener un encaje muy natural, que no esté forzado, que si tú ves una marca en un vídeo de jugadores, pues tenga sentido que esté ahí, porque si no acabas haciendo lo habitual, que es incluso incluir el logo en ilustraciones prediseñadas como las que se usan antes de los partidos para anunciar pues los horarios, quién jugará de inicio, los minuto a minuto, que es uno de esos otros activos que se hacen, aunque el de más valor añadido pues evidentemente es el del branded content aplicado a los clubes. Y todo esto vendría a ser el equivalente a la típica valla publicitaria del estadio, ¿no?
Más o menos sí, la evolución ha sido la creación de contenido ad hoc para las marcas, de modo que se distribuye en las redes sociales y es una especie de branded content más atractivo para el fan, pues suelen aparecer los deportistas realizando actividades distintas a las habituales, como un concepto incluso más de show. Porque no olvidemos que si bien la conexión emocional del fan suele ser con su equipo o con la competición a la que sigue, lo que verdaderamente genera la interacción y mueve el entretenimiento es la presencia de los atletas, los protagonistas insustituibles de esta industria. En otros capítulos, Marc, hemos hablado ya de la importancia del dato y de cómo ahí hay todo un universo de oportunidades. ¿Es el siguiente gran salto? Ahí está el debate que hoy persiste en el sector. Los clubes y competiciones acceden a plataformas con miles de millones de usuarios y su alto seguimiento les permite generar importantes ingresos por publicidad o elevar el valor de sus patrocinios. Sin embargo, no pueden saber mucho más sobre nosotros que nuestro nombre de usuario. Uno de los últimos patrocinadores que llegó al fútbol español, por ejemplo, preguntó al club con el que firmaba de cuántos seguidores en redes podía decir que tenía un perfil de consumidor realizado y la cifra no llegaba al 5%. Por lo tanto, hay mucho trabajo. En su día, Marc, hubo un intento de los principales clubes europeos para crear su propia red social basada en vídeos, pero la verdad es que su impacto fue muy reducido, ¿no? La decisión es que no es sencilla, porque tú puedes buscar quedarte toda la tarta publicitaria, pero es muy difícil que los usuarios sumen una nueva red social si ahí solo tienen un contenido muy concreto. Al final te tienes que descargar una aplicación, te tienes que registrar, ya es una pantalla más que tienes que estar atento. Y muestra de ello es que a los equipos les costaba mucho el renunciar a no acabar replicando el contenido de esa red en el resto de plataformas, pues al final tienen obligaciones de número de impresiones y engagement con los patrocinadores y cuando tú creas de cero algo, al final es muy difícil construir la audiencia y la inmediatez está ahí. Claro, entonces la alternativa, ¿cuál puede ser? Pues lo que cada vez vemos más, especialmente entre las grandes propiedades, es usar las redes sociales como el generador de altas a las plataformas propias de los clubes. Eso sí, con una combinación de contenido audiovisual exclusivo, pero que ya no es lo único, porque también se le añaden sorteos de distintas experiencias, concursos, cosas especiales. Es la misma lógica que ha convertido Instagram en una red claramente enfocada a generar ventas de merchandising, entradas, pero aplicado a lograr una relación más permanente, es decir, que poco a poco el público vaya pasando de conecto con tu plataforma a través de la red social a directamente en tu plataforma. Al final, esa información adicional sobre el fan es la que puede traducirse al final en una relación mucho más valiosa para las partes. Claro, para el club o la competición, porque evidentemente facturará más, pero también para el fan, porque los impactos que recibirá serán de más calidad y más afines a lo que busca y incluso también para el patrocinador, porque cada acción podrá ser también mucho más efectiva. Y ahí está el reto, generar negocio para todos. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Raide Luis Báez es el CEO de The Connect y consultor de la Euroliga. Hola Raide, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Buenas, Raúl. Gracias por invitarme. Bueno, hubo una época, Raide, en la que se decía que si se conseguía €1 por cada fan en redes sociales, pues era la bomba, ¿no? ¿Esto es viable hoy en día? ¿Pensar que se puede hacer? Bueno, si vamos al inicio de aquella historia, en que algunos especialistas que conocemos le llaman el cuento de la lechera, digamos que eso nunca llegó a materializarse. Sí es cierto que mientras más volumen de followers tendrían más posibilidades de poder monetizarlo. Al final, como todo en marketing, en comercial, todo va encaminado por un funnel, ¿no? Es un reach amplio, luego hay un tema, digamos, de engagement recurrente y a partir de ahí es un porcentaje mínimo de conversión directa y de manera recurrente, ¿no? Entonces esto es, digamos, lo que se busca. Siempre suelo decir, o cuando hablamos ya sea en Euroliga o con otros clientes, que vale más la pena tener un número X, aunque sea 10 veces menor, de followers muy engaged con la plataforma, con el producto, con la marca,
que no tener miles de millones de followers, que al final no tienes ningún tipo de contacto con ellos y no sabes realmente quiénes son o cómo poderles vender algún tipo de producto, ¿no? Antes Raide siempre se planteaba la red social únicamente como un sitio en el que compartir contenido, impactar en el fan, pero cada vez más también se habla de cómo podemos sacarle dinero a ese aficionado o a esa actividad en plataformas digitales. No sé qué nuevas vías de monetización se están explorando por parte de las properties. Hay varias cositas. La primera premisa es entender que el negocio de esas plataformas nunca será del property. Siempre es de la plataforma y en función de las distintas corrientes o tendencias, ¿no?, que se estén dando en el mercado, pues te abren un poco más o menos la mano y te permiten participar de ese negocio. Pero quienes monetizan el 100% siempre son las plataformas. Luego, lo que está ahora mismo, digamos, más en boga es la monetización de los followers o super followers o subscribers en Twitch o demás, pero esto va de la mano de tener una oferta muy diferenciada y de mucha calidad que el aficionado o el fan o el seguidor busque constantemente. Y esto requiere de una inversión de tiempo, de recursos para crear contenido, el que sea, que realmente valga la pena la suscripción. Y puede ser desde una newsletter de pago hasta contenido en Twitter ahora que se está poniendo bastante de moda todo el tema de los super followers y la monetización de los timelines, o lo que decía, los subs de Twitch, ¿no? Al final de cuentas, hay mucha oferta de contenido en general, pero la clave de esto es poder crear ese contenido único y diferencial que hace que tu plataforma sea la elegida por quien paga, ¿no? Antes comentabas, Raide, el valor de las interacciones con los fans. ¿Qué contenidos crees o ves que están funcionando mejor para crear engagement y negocio de cara a futuro? Yo creo que es más el uncensored, ¿no? Es el contenido directo, y si hablamos del deporte, las intrahistorias o el contenido sin filtrar por parte de los deportistas, que muchos no monetizan, pero sí que sus clubes, algunos tienen, digamos, mejores planes de desarrollo digital que otros, que sí que lo aprovechan. Yo creo que la clave es esta. Al final de cuentas, hace años, los medios vivían de los resultados y de alguna polémica de las jugadas del partido, ¿no? Ahora se trata de entender qué había detrás, o a lo mejor las motivaciones del entrenador o la estrategia. Yo ahora, viendo contenido de hoy, de lunes, digamos, de siempre, a mí me parece la rueda de prensa de Pablo Lasso ayer, después de ganar la final, me parece algo muy humano y muy comercial a la vez, ¿no? Es lo que esperábamos escuchar, ¿no?, los que seguimos el deporte. Entonces se trata de esto, ¿no? Es ese contenido que es casi como si tuvieses una relación tú a tú con esa afición que te sigue, de cosas que son realmente relevantes, que no son lo obvio, porque el resultado ya lo has visto, que no es lo obvio porque la táctica más o menos todo el mundo la entiende o cree que entiende, y al final de cuentas se trata de las historias personales y mientras más sin filtrar, mejor. ¿Eso crees que también está un poco motivado por el tema de las docuseries? Durante la pandemia se vio un especial boom por esas historias que nos cuentan, la intrahistoria de un capítulo que todos conocemos. No sé si eso crees que se va a mantener en el tiempo y que puede ser una vía para que las propiedades deportivas puedan buscar nuevas vías de monetización o de interacción, que es lo que tú decías, ¿no? Que al final es una generación de valor intrínseco, en tanto, o intangible a futuro, en tanto que cuanto más conectado estás con tu fan, más fácil es buscar patrocinio. Claro, pero se trata, yo creo que la causalidad es realmente inversa, porque las docuseries han tenido tanto tirón, aparte del tema pandémico y que estábamos todos mirando una pantalla, porque esas son las verdaderas historias, y las que son historias son timeless, que esto es una parte muy importante que muchas veces perdemos de perspectiva. El deporte tiene la belleza del deporte es a su vez el hándicap que tiene, que es el hecho de la inmediatez de lo que consumes. Una vez acaba el partido, ya está, ya es all news y no te aporta nada más. Es de instant gratification. Ganaste o perdiste, te quejas o celebras, al siguiente. Las intrahistorias siempre han estado ahí como
ese anclaje, ¿no?, respecto de cómo construir los hero stories y las historias de los protagonistas y de los clubes alrededor, ¿no? Entonces, eso siempre va a funcionar. Todo el que ha estado hablando, negociando con plataformas como Amazon, Netflix o cualquier otra, sabe que lo primero que te dicen es: sí, tu property tiene una marca importante, tiene una plataforma importante, pero queremos las historias personales. No es un tema de que queremos ser lacrimógenos, pero queremos las historias personales porque esto es lo que realmente hace que la gente vuelva y lo vea, ¿no? The Last Dance, sí, es Michael Jordan, sí, son los Bulls, sí, es, digamos, la grandeza de la NBA, pero es una historia muy particular de un año muy complejo y muy convulso de hace casi 30 años, que hace que sea relevante hoy y que sea relevante dentro de 10 años, ¿no? Perfecto. Raide, muchísimas gracias por tu colaboración. Un abrazo. Gracias a vosotros. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Antes de cerrar este capítulo y de forma telegráfica, os vamos a resumir con 3 ideas fuerza lo más destacado del capítulo de hoy, de cómo los clubs pueden monetizar sus redes sociales. Venga, Marc, ¿a punto? El primero, las redes sociales tienen distintas maneras de comunicar y públicos no siempre idénticos, así que no vale el mismo contenido en todas las plataformas. El segundo punto, el modelo actual está muy basado en la publicidad y el patrocinio, pero ya vemos las primeras apuestas por el contenido de pago. Y tercero, para concluir, si Instagram es la red donde monetizar con la venta de merchandising y otros productos, Twitter sigue siendo el canal informativo por excelencia y TikTok donde captar a esos nuevos públicos. ¿Cuál va a ser, Marc, la temática del próximo capítulo de Descubriendo la industria del deporte? Pues tocará poner sobre la mesa la que todavía hoy continúa siendo la gran fuente de ingresos del deporte, los derechos de televisión. Muy interesante. Marc, hasta pronto, gracias. Un saludo.